muy cierto. ¿Cuántas horas tú y Mauro se entrenaron y cuántas horas esperas de tus alumnos? Esa es una buena pregunta para mí. Que se entrenan por día para prepararse bien en la competencia y evolucionar. Claro. Para competir, idealmente, lo ideal es practicar todos los días, entrenar todos los días. Sobre todo al principio, todo el periodo de como te decía recién, de armado y de limpieza. Lo ideal para nosotros, en particular, Mauro y yo, ensayamos todos los días, pero porque ya es parte de nuestra vida cotidiana. Para nosotros no es un trabajo o hay que ensayar. No, ensayamos. Para nosotros es una práctica de lunes a sábado mínimo, siempre se practica. ¿Pero cuántas horas? ¿Cuántas horas? Nosotros ensayamos 3 horas de práctica. Después afuera tenemos las acrobacias aparte, el entrenamiento físico aparte. Alguna cosa que quieras incorporar en la coreografía y que no domines bien, también esa parte. 3 horas de práctica nuestra. Si hay armado, es un poco más. Generalmente uno se pasa. 3 horas, pero ¿qué entrenan? ¿Es un show en particular? ¿Son para competencia? Siempre estamos hablando para competencia. Sí. Ok. Entrenas todo. Entrenas las figuras, entrenas los detalles, entrenas los portés. Nosotros intentamos que los portés, una vez que salen, hacerlos todos los días. Entonces cuando entramos a ensayar, esa es la entrada en calor, ensayas los portés, haces 2, 3 pasadas de los portés y después te pones a trabajar la coreografía. Hablas mucho de lo que hay alrededor del baile, sobre todo para ustedes de la categoría cabaret. ¿Tú crees que esta preparación física y mental al lado es igual de necesaria para un bachatero de competencia, un salsero o un one-on-two? Yo pienso que sí. No sé cómo trabajar al resto. Pienso que la categoría cabaret le agrega un extra, porque el hecho de trabajar trucos no tienes que separarlo del baile, y después incorporarlo al baile. Es parte de la coreografía, pero al mismo tiempo requiere un entrenamiento físico diferente que el bailar, que no es lo mismo. A mí en lo particular, nosotros tuvimos un año que nos presentamos en la categoría de piso, y la realidad que capaz en la categoría de piso te trabajas mucho más sobre el baile que sobre la destreza. Y entonces capaz esa cantidad de horas se las dedicas más a bailar que a la destreza. Y quizás no tienes el extra de tener que trabajar las acrobacias aparte. Entonces, bueno, eso reduce un poco el trabajo de cantidad de horas. Pero después, bueno, por ahí en vez de dedicarlo a trabajar la destreza, puedes dedicarte a trabajar otro estilo de baile que potencie tu baile y no necesariamente no hacer nada. Obviamente que con un grupo, cuando tienes un grupo de alumnos, no es más difícil entrenar esa cantidad de horas que entrenamos nosotros. Siempre es un poquito menos. Entrenas capaz 2 horas, intentas que sea mínimo 3 veces a la semana. Es un poquito más complejo llegar a la cantidad de horas que puedes llegar con una pareja o con un solista. Uh-huh. Pero bueno, es normal. Yo sé, porque te conozco otra vez, que comes de manera muy sana, pero ¿cómo es tu preparación alrededor del baile? Dices que se entrenan, pero cuando los gimnasios están abiertos, ¿vas al gimnasio? ¿Qué comes? Sí, por ejemplo, nosotros vamos al gimnasio, hacemos toda la parte de preparación física, sobre todo Mauro es el que tiene que trabajar un poquito más con sobrecarga, porque es el que me levanta. Yo trabajo, por ejemplo, mucho mi flexibilidad, intento trabajar mucho mi cardio para poder responder rápidamente a lo que me proponga la coreografía. Y después a nivel alimentación, nosotros en lo cotidiano, ya en la vida, en competencia y fuera de competencia nos alimentamos bien, pero porque ya es una costumbre, es a los que estamos habituados a alimentarnos bien. Entonces eso no es un sacrificio para nosotros, no cambia, digamos, en periodo de competencia y en periodo de no competencia, en nuestro caso. No sé si esa es la pregunta. Sí, total. Sí. ¿Qué es lo que recomendarías de comer
antes de una competencia, sobre todo para las chicas, que eso es un dilema que tenemos así vestidos súper, bueno, abiertos, se ve mucho el físico, ¿qué se come? Lo que pasa es que depende completamente del cuerpo de la persona y depende del sistema corporal de la persona. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy una persona que coma mucho. De hecho, mira, es muy raro, pero a mí me pasa, por ejemplo, que si yo como muy pesado antes de ir a ensayar, o si yo como cualquier cosa antes de ir a la práctica o antes de subirme a un escenario, tengo muchísima menos energía que si prácticamente no como. Mi energía siempre, generalmente cuando no como, tengo mucha más energía. Totalmente lo contrario, por ejemplo, a Mauro, que Mauro necesita comer un plato así de pastas para tener energía antes de subirse al escenario. Entonces, eso creo que cómo preparar tu cuerpo para que se vea estratégicamente atractivo en la escena o con un vestuario o para que sea funcional a tu estado físico, depende completamente de la persona. ¿Y tú? ¿Tú no comes mismo antes de una competencia? No, en la competencia yo por general no como o como muy poco. Es Pero muy el reducido lo mate, que necesito. sí tienes el No, mate. tampoco. El No, mate cuando compito es lo único que no tomo. Durante la semana, cuando entreno y eso sí, el mate de hecho está siempre después de la práctica, porque es la sensación de bajar, de relajarse, de calma. Pero cuando estoy por competir el mate no lo tomo, porque si no voy al baño, no sé, 20 veces, porque el mate te hace orinar mucho. Entonces no lo recomiendo, en mi caso. ok. Imaginemos, tienes las calificaciones, ¿se dice así? Sí, calificaciones. Ok. Las notas del jurado, ¿decís? Sí, Ajá. en la tarde y después en Sí. la noche tienes la final. ¿Qué comes entre los dos? Porque no te vas a dejar así morir de hambre entre los dos, me imagino. ¿Qué comes entre los dos? ¿Y qué haces? ¿Vos me has visto comer algo, Mau, en algún momento? Cuando entre un periodo y el otro. No, generalmente si tengo que comer algo, me como, qué sé yo, una barrita de cereal, alguna fruta seca, alguna fruta, sí, alguna fruta seca. No, no recuerdo comer nada, no lo tengo ahora en mi cabeza que como entre un periodo y el otro, porque generalmente aparte tampoco tengo apetito. Me pasa un poco Ok. eso. Ok, ok. ¿Y qué hacen? Porque uno sabe que, bueno, después de haber viajado, y sobre todo ustedes profesionales que no solamente viajan por ustedes mismos, pero también por sus alumnos, así que los toca en general bailar o motivar, o sea, ya no se puede enfocar en uno mismo, pero también en los demás. ¿Qué hacen entre una final que se pasa una semifinal que se pasa en la tarde, temprano, y final de la noche hay ¿me entiendes? O sea, Sí, ¿qué hacen sí. entre los dos? ¿Van a dormir? Generalmente intentamos que el alojamiento esté muy cerca del hotel o del lugar del espectáculo. Si tenemos esa posibilidad de estar dentro del hotel o cerca del hotel donde se va a hacer el espectáculo, intentamos no quedarnos en el lugar del show, porque ¿Por son qué? muchísimas horas Ok, y terminas agotado, pero agotado literalmente. Entonces intentamos siempre que si tienes una semifinal a la mañana, bueno, competir a la mañana, volver al hotel, descansar, si te puedes pegar una ducha, descansar un poco y después volver a la final. Eso sería como lo ideal. ok, Después hay veces que si estás muy lejos del lugar de espectáculo te tienes que quedar y bueno, nada, tratar de estar lo más calmo posible para no cansar al cuerpo. Nosotros, por ejemplo, generalmente cuando competimos, las competencias suelen ser larguísimas y sobre todo cuando hay muchas categorías. Nosotros siempre intentamos estar dentro del camarín y no mirando las competencias, porque el hecho de estar mirando la competencia siempre es como que te agota, te da una sensación de agotamiento extra. ok. Entonces tratamos siempre de estar lo más descansados posible. No somos los que, por ejemplo, antes de subir a escena están haciendo 48 pasadas, no. Intentamos que no, hacer una pasada solamente para entrar en calor y ya está, suficiente. Ok. De hecho, por ejemplo, algo importante que no sé si te sirva, nuestra estrategia en los últimos años fue no entrenar el día antes de la competencia. Si hacer como mucho, solo si lo necesitamos, una pasada de la coreografía,
pero no intentar prácticamente no entrenar el día antes para estar lo más descansado posible con el cuerpo.